Aquí en Capilla Calvario estudiamos a través del Antiguo Testamento los miércoles. And tonight we're going to begin studying a new book. Y hoy vamos a comenzar estudiando un nuevo libro. We're going to study the book of Jonah. Y vamos a empezar a estudiar el libro de Jonás. We're going to find that this short little book has a lot of important lessons for us as Christians today. Y vamos a ver que este libro tan pequeño tiene muchas lecciones importantes para nosotros. Lessons about direction. Lecciones acerca de dirección. See, we're going to see just how important direction is in our lives. Porque ves, vamos a ver qué tan importante la dirección es en nuestras vidas. Are you following God's direction, your own, or worst of all, Satan's? ¿Estás siguiendo la dirección de Dios o tu propia dirección o aún peor, la dirección de Satanás? Now, this book of Jonah is named for a prophet named Jonah. Ahora, este libro de Jonás se llama así por el profeta Jonás. Jonah was an Old Testament Jewish prophet that would share God's message with the people around. Ahora, Jonás era un profeta del Antiguo Testamento que compartía la palabra de Dios. Now, Jonah is known as one of the minor prophets. Ahora, Jonás es conocido como uno de los profetas menores, And because his book, his short book, only contains 4 short chapters. ya que su libro, este libro tan pequeño, solamente contiene 4 capítulos pequeños. But the reason that this story of Jonah is so famous is because of the direction that he traveled in. Ahora, la razón por cual este libro es tan conocido es por la dirección en que viajó Jonás. See, Jonah traveled in the wrong direction. Porque ves, Jonás estuvo viajando en la dirección equivocada. The wrong direction in his life, the wrong direction in his ministry. La dirección equivocada en su vida, la dirección equivocada en su ministerio. Because of that, some people have nicknamed Jonah the runaway prophet. Y por eso es de que algunos han dado como sobrenombre a Jonás el profeta que huyó. And still today, many Christians run away from God and run away from God's will for their lives. Y sabes, aún hay muchos cristianos hoy que huyen de la voluntad de Dios para sus vidas. Now we're going to see some really interesting things happen in the life of Jonah. Ahora vamos a ver algunas cosas muy interesantes que suceden en la vida de Jonás. You know, but through it all, we're going to see God's loving hand at work in the life of Jonah. Pero ves, a través de esto vamos a ver la mano amorosa de Dios a través de la vida de Jonás. So in this story of Jonah, we have a real man that lived just like we do. Y así que en esta historia de Jonás tenemos a un hombre real como nosotros. He had a real life and a real story and a real message at a real time in history. Tenía una vida real, un mensaje real, en un tiempo real. And if you're a Christian, this message is going to be powerful for you over the next 4 weeks. Y si tú eres un cristiano, este mensaje va a ser un mensaje poderoso en esas próximas 4 semanas. So let's get started, and please open up your Bibles with us to the book of Jonah. Y así que vamos a comenzar y abran sus Biblias con nosotros al libro de Jonás. Again, Jonah is back towards the back of the Old Testament. I'll give you a minute to find it. De nuevo, Jonás se encuentra en la parte de atrás del Antiguo Testamento y vamos a tomar un minuto para encontrarlo. Again, if you're new to your Bibles, they have the really cool thing at the front. It's called the table of contents. Ahora, si ustedes son nuevos con sus Biblias, no las conocen muy bien, en frente de ella hay algo muy bonito que tiene el índice. And you can turn there and find out what page Jonah's on, and you'll look so holy. Y puedes ir ahí y darte cuenta en qué página se encuentra el libro de Jonás y te vas a ver tan santo. Oh, yeah. But we're going to begin in Jonah chapter 1. Pero vamos a comenzar en Jonás capítulo 1 And we're going to read chapter 1, verse 1. y vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Chapter 1, verse 1. We'll read that together. I'll read this along. Capítulo 1, versículo 1. We read there, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Y leemos la palabra del Señor, vino a Jonás, hijo de Amitai. So as this book begins, we see a man mentioned named Jonah, son of Amittai. Así que comenzando este libro, vemos a un hombre, Jonás, hijo de Amitai. And for you Bible students, we need to know a little background about him and this book. Ahora, para ustedes estudiantes de la Biblia, necesitamos conocer un poco de trasfondo de este libro. Of course, Jonah is a famous story. Por supuesto, Jonás es una historia famosa. For you parents of toddlers like me, no, it wasn't a Veggie Tale. Y para ustedes que tienen hijos como yo, no, esto no fue una caricatura de VeggieTales, Jonah was a real man. sino que Jonás fue un hombre verdadero. Now, a lot of people today don't believe this story of Jonah ever took place. Ahora sabes, mucha gente hoy no cree que esa historia en verdad tomó lugar. They claim it's a myth or a fairy tale. Ellos creen que es un mito o un cuento. They think that if you believe that this story literally happened, you're shallow, you're deceived. Y ellos piensan y dicen de que si en verdad tú crees que esa historia sucedió, de que entonces en verdad no piensas bien. If you're a Christian, it means you believe in your Bibles. Pero si tú eres un cristiano, quiere decir que tú crees en tu And Biblia. if you believe in your Bible, then you're going to believe that this is a real story, it was a real man. Y si tú crees en tu Biblia, vas a creer entonces que este era un hombre real y es una
historia real. Jonah was a Hebrew prophet in the nation of Israel. Jonás era un profeta hebreo en la nación de Israel. Now, Jonah's mentioned one other time in the Old Testament outside of the book of Jonah. Ahora Jonás se menciona una vez más afuera de este libro de Jonás. We find him in the historical book of 2 Kings 14:25. Y lo encontramos en el libro histórico de Segunda de Reyes 14:25. He was the one who restored the boundaries of Israel from Lebo Hamath to the Sea of Arabah in accordance with the word of the Lord, the God of Israel, spoken through, there it is, his servant Jonah, son of Amittai, the prophet from Gath. Y leemos, él fue quien restableció las fronteras de Israel, desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta de Gad-Hefer. This area of Gath was actually very close to where Jesus was raised. Ahora, este lugar de Gad es un lugar muy cercano a donde creció Jesús. And as we study the history of Israel, we know Jonah ministered around the same time as some other famous prophets. Ahora, cuando estudiamos esto, nos damos cuenta de que Jonás estuvo ministrando durante el tiempo de otros profetas muy conocidos. Prophets like Elisha and Amos and Hosea. Esos profetas como Elías, Eleazar. Jonah ministered during the time of the divided kingdom, Judah on the south, Israel on the north. Y Jonás estuvo ministrando durante el tiempo del reinado dividido, donde estaba Judá en el sur y Israel en el And norte. he served under a king named Jeroboam. Y estuvo sirviendo bajo un rey que se llama Jeroboam. For you Bible students taking notes, Jonah would have ministered around the year 750 BC. Para ustedes que están tomando apuntes, Jonás ministró durante el año 750 antes de Cristo. That means he lived about 250 years after King David lived, who we finished studying last week. Cual quiere decir que vivió unos cuantos años después del rey David. Now, if you want to know if Jonah existed, you probably need to talk to Jesus about it. Ahora, si en verdad quieres saber si Jonás existió, es muy probable que tienes que hablar con el Señor Jesús acerca de eso. See, Jesus mentioned Jonah a lot, that he really existed. Let me give you an example of that. Porque ves, Jesús habló acerca de Jonás, de que Jonás existió. Y voy a darles un ejemplo de esto. Jesus talked about Jonah this way in Matthew chapter 12. Jesús habló de Jonás de esta manera en Mateo capítulo For 12. as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up in the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. So 750 years later, Jesus is saying, this prophet Jonah, he's important to us today. Y así que 750 años después, Jesús dice, este profeta Jonás es importante. 2,000 years after that, they're still in our Bibles. Why? Because this prophet has many lessons to teach us today. Y 2000 años después, aún encontramos a este hombre en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. So as we read here in verse 1, the word of the Lord came to Jonah. Y así que como leemos aquí en el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás. Remember, God never changes. Recuerda, Dios nunca cambia. God spoke to this prophet Jonah. Dios le habló a este profeta Jonás. We're not sure how he did it. God speaks in a number of different ways. Ahora no estamos seguros cómo fue que lo hizo. Dios habla de diferentes maneras. Christian, let me ask you a question. Pero déjame te hago una pregunta, cristiano. Does God speak to your heart? ¿Dios habla a tu corazón? Do you hear God's voice? ¿Escuchas tú la voz de Dios? Or do you think God only speaks to holy people like this prophet Jonah and Sabino back there? ¿O wherever tú he crees que is? solamente Dios le habla a gente santa como Jonás o como Sabino que está ahí atrás? Friends, God is speaking to all believers. The question is, are we listening? No, Dios está hablando a todo creyente, todo cristiano. La pregunta es de que si nosotros estamos escuchando. Spoke to Jonah. Le habló a Jonás. And as we continue with our story, we're going to see Jonah wasn't a very holy guy. Y al continuar en nuestra historia nos vamos a dar cuenta de que Jonás no era un hombre muy santo. And the good news for us as Christians is God will speak to anyone that is walking with him and listening for his voice. Y la buena noticia es de que Dios le habla a cualquier persona que esté caminando con él, que esté buscando escuchar su voz, oír su But voz. remember, God speaks in a still, small voice. Pero recuerden de que Dios nos habla con una voz quedita. God will whisper to our hearts through his word. Dios nos hablará con su palabra en nuestro corazón. God will whisper to our hearts through sermons here at church. Dios hablará a nuestros corazones a través de sermones aquí en la iglesia. God will whisper to our hearts through the wisdom of fellow believers. Dios hablará a nuestros corazones a través de la sabiduría de otros creyentes. God will whisper to our hearts by the Holy Spirit living inside of our hearts. Dios hablará a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que vive en nuestros It's corazones. good news that God still speaks Y today. son buenas noticias de que Dios sigue hablando hoy. Amen?
Let's continue on and read verse 2. Continuando leemos el versículo 2. Go on to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me, God said. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. God told Jonah, go to this great city of Nineveh. Y Dios le dice a Jonás que fuera a esta gran ciudad de Nínive. These were God's instructions to Jonah. Estas eran las instrucciones de Dios a Jonás. This was Jonah's assignment. Esta era la tarea de Jonás. This was the direction that God wanted Jonah to go in. Esta era la dirección en que Dios quería que Jonás fuera. In our day, we would say God wanted Jonah to take a missions trip to this city called Nineveh. En nuestros tiempos diríamos que Dios quería que Jonás tomara un viaje misionero a la ciudad de Nínive. Now, what was the city of Nineveh like? Ahora, ¿cómo era esta ciudad de Nínive? Nineveh was a capital city of the powerful Assyrian Empire. Ahora, Nínive era la capital de un imperio muy poderoso de Asiria. Nineveh would have been located in the modern-day nation of Iraq. Y Nínive se encontraba en lo que es hoy en día Irak. And in Jonah's day, this Assyrian Empire was one of the main enemies of Israel. Y ahora en los tiempos de Jonás, este imperio asirio eran los enemigos principales de los israelitas. Notice God called Nineveh a great city. Y mira cómo Dios le llama a Nínive una gran ciudad. The city had 600,000 residents at this time, a huge city. Esta ciudad para ese tiempo tenía como 600,000 personas que vivían ahí. Took a 3-day journey just to walk around the outside of the city. Tomaba como 3 días para caminar alrededor de la ciudad. It had a city wall 100 feet, 30 meters high, which made it look like a giant fortress. Y tenía un muro como de 30 metros de alto que se miraba como una fortaleza grande. The people in Nineveh were rich and powerful, and they had a great army. La gente en Nínive era rica y tenían un gran ejército. Now there's something else Nineveh was famous for, and God brings it up here in verse 2. Ahora había otra cosa también por lo cual Nínive era conocida, y aquí lo menciona en el versículo 2. They were famous for their wickedness. Y eran muy conocidos por su maldad. Not only were they wicked, they were cruel. No solamente eran malos, pero eran crueles. Assyrian soldiers were famous for their brutality and their cruelty. Los soldados de Asiria eran muy conocidos por su crueldad. They were known for raping and torturing their enemies. Eran conocidos por violar y torturar a sus enemigos. They'd gouge out eyes and rip out tongues. Sacaban ojos, les quitaban la lengua. They'd chop off body parts. They'd even skin people alive. Aún les cortaban miembros de sus cuerpos. Nineveh was not a vacation spot. Nínive no era un lugar para vacacionar. Now, you know, it's a sinful city that we'd be tempted to say, God, judge that, burn it down. Ahora sería el de decir, Señor, tú tienes que maldecir esa ciudad y quémala. Yet God says, Jonah, I want you to go and preach to this city. Pero Dios dice, Jonás, quiero que vayas y que le prediques a esta ciudad. See, God had a message for this wicked city, and he wanted the prophet Jonah to deliver it. Porque ves, Dios tenía un mensaje para esta ciudad malvada y quería que Jonás entregara este mensaje. Again, it's here in verse 2. Let's read that again. Y aquí lo leemos en el versículo 2. Go to the great city of Nineveh and preach against it. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. So why did God want to send this prophet to Nineveh? Entonces, ¿por qué es que Dios quería enviar a este profeta a Nínive? Was it because God wanted to judge their sin immediately? ¿Sería porque Dios quería juzgar su pecado inmediatamente? No, if God wanted to judge them immediately, he would have done that without Jonah. No, si Dios quería juzgarlos inmediatamente, eso lo hubiera hecho sin Jonás. God wanted to send Jonah to them with a warning message because God loved them. Sino que Dios quería enviar a Jonás con ellos para darles un mensaje de advertencia porque Dios quería salvarlos. Even though these weren't believers, God wanted them to be. Aunque ellos no eran creyentes, Dios quería que fueran creyentes. God wanted them to repent of their sins and place their faith in the true and living God. Dios quería que se arrepintieran de sus pecados y pusieran su fe, su confianza en el Dios vivo y verdadero. Christian, it's a reminder for us that God loves all people. Y cristiano, es un recordatorio para nosotros de que Dios ama a todos. Even the lowest of sinners, God still loves them. Aún lo más peor de pecador, Dios lo ama. And God wants them to hear the message of the gospel and hear the warning that if they don't repent, judgment is coming. Y Dios quiere que escuchen el mensaje del evangelio y la advertencia de que si no se arrepienten, Dios los va a juzgar. Again, with the hope that they'll repent and place their faith in Jesus and become born again and be part of the church. Y de nuevo con esperanza de que se arrepientan y que nazcan de nuevo y que sean parte de la iglesia de Jesús. So God loved these wicked sinners living in Nineveh. Y así que Dios amaba a esos pecadores malvados de la ciudad de Nínive. Now in a minute, we're going to see Jonah didn't love them. Ahora en un momento vamos a ver que Jonás no los amaba. But how about us? Pero ¿qué tal nosotros?
Do you love the wicked sinners that are around you? ¿Amas tú a los pecadores malvados que están a tu alrededor? It's not an easy thing to do. No es algo fácil de hacer. But do we care enough about them to share the gospel with them, warn them to repent, to invite them to come to church with us? Pero nos importan lo suficiente para compartir con ellos el evangelio, invitarlos a la iglesia, darles la advertencia. Friends, one of the main themes of this book of Jonah is going to be God is love. Uno de los temas principales de este libro es de que Dios es amor. God's love is deep and it's wide. El amor de Dios es profundo y es ancho. And if you have God's heart, you're going to see God's love extend a lot farther than you think it might should. Y si tú tienes un corazón de Dios, vas a ver el amor de Dios que se extiende mucho más de lo que tú puedes imaginar. See, God's always loved all the nations of the world, and we can't forget that. Porque ves, Dios siempre ha amado a todas las naciones del mundo y no podemos olvidarlo. God's love and God's concern goes way beyond just believers. El amor de Dios y su preocupación alcanza mucho más allá que solamente a los It creyentes, extends to the wicked and sinful unbelievers that are not born again yet, too. sino que también se extiende a los malvados, a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Now, before we continue on, I want to share with you a few slides so we can see what was going on with the city of Nineveh. Ahora, antes de continuar, quiero enseñarles algunas diapositivas para que podamos ver lo que estaba sucediendo con esta ciudad de Nínive. Again, up on our slides, we can see a model of what Nineveh looked like in Jonah's day. En la pantalla podemos ver un modelo de cómo se miraba Nínive en este tiempo. Nineveh was one of the largest and most beautiful cities of the world. Nínive era una de las ciudades más grandes y más bonitas del mundo. It's one of the 7 ancient wonders of the world. Es uno de los 7 maravillas de los tiempos antes. And Nineveh was the capital of the wicked and violent Assyrian Empire. Y Nínive era la capital de ese imperio malvado de Asiria. As we said before, it's located in the modern day nation of Iraq. Como hemos dicho, se encuentra hoy en día en lo que es conocido como Irak. Here's a picture of an archaeological dig going on in Iraq in this area of Nineveh. Ahora aquí tenemos donde hay un descubrimiento arqueológico en Irak, que era Nínive. They found thousands of artifacts from this ancient civilization. Y encontraron miles de objetos de esa civilización de Nínive. Now, the old leader of Iraq, Saddam Hussein, rebuilt the gates and many of the walls. Ahora el líder de Irak de antes construyó la muralla esta que ven. On these walls you see here, the bottom parts of those walls were parts of the original walls of Nineveh, Ahora en estas paredes que están mirando, la parte de abajo es la parte original de Nínive, dating all the way back 2,750 years to the days of Jonah. llevándonos hasta atrás, hasta 2700 y algo años de los tiempos de Jonás. Now, on this map, you can see where Jonah was in this area called Joppa. Ahora en este mapa puedes ver dónde estaba Jonás en la ciudad de Jopa. God told Jonah to go to Nineveh, northeast. Y Dios le dijo que fuese a Nínive. That was 400 miles, 700 kilometers away. Esto era 700 kilómetros de retirado. Now, you can also see an arrow pointing to a place called Tarshish. Ahora también puedes mirar una flecha que demuestra el lugar de Tarsis. Tarshish is in modern day Spain. Y Tarsis se encuentra en España hoy en día. We're going to see in a minute, instead of going where God wanted, Jonah went the opposite way. Y vamos a ver un momento que en vez de que Jonás fuera donde Dios quería que fuera, se fue al lugar contrario. We're going to see Jonah disobey God and get on a boat going the opposite direction. Y vamos a ver que Jonás desobedece a Dios, se sube a un barco y va del lugar opuesto, contrario. But God's hand was on Jonah's life. Pero la mano de Dios estaba sobre la vida de Jonás. And we're going to see God guiding Jonah in some very interesting and miraculous ways. Y vamos a ver que Dios va a guiar a Jonás de una manera extraordinaria. See, Jonah's going to get a 3-day vacation. Porque ves, Jonás va a recibir una vacación de 3 A días. 3-day, all expenses paid cruise. Va a recibir un viaje en un barco, o no un barco, pero un viaje en el mar con todos los gastos In the cubiertos. belly of a large fish. Y va a ser en el estómago de un gran pez. So let's continue on with our story and read verse 3. Y así que continuando con la historia, leemos versículo 3. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. So God had given Jonah an assignment. Así que Dios le había dado a Jonás una tarea. God had clearly spoken to Jonah on what he wanted him to do. Y Dios claramente había hablado a Jonás lo que quería que Jonás hiciera. But the next move was up to Jonah. Pero ahora el siguiente paso dependía de Jonás.
What would Jonah do to the message God had given his heart? ¿Y qué es lo que Jonás iba a hacer a ese mensaje que Dios le había dado a su corazón? Well, we see what Jonah did right here in verse 3. Pues en el versículo 3 vemos lo que hizo Jonás. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. God told Jonah to go. Jonah told God no. Can you make that rhyme? Dios le dijo a Jonás que se fuera y Jonás dijo no. Now, why wouldn't Jonah go to Nineveh? Ahora, ¿por qué es que Jonás no iba a ir a Nínive? Was he afraid of the Ninevites? Was he a big chicken? ¿Le tendría temor a los de Nínive? ¿Era una gran gallina o qué? Later on in chapter 4, we're going to see no, this wasn't the reason. He wasn't afraid. Ahora en el versículo 4 más adelante vamos a ver que no, esa no era la razón por cual no fue. But in Jonah 4:2, we find out the reason Jonah didn't want to go to Nineveh. Pero en Jonás 4:2 encontramos la razón por cual Jonás no quería ir a Nínive. Jonah prayed to the Lord, "Oh Lord, is this not what I said when I was still at home? That's why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you're gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love. You're a God who relents from sending calamity." He's mad about it. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás estaba enojado. See, Jonah didn't want to preach to these guys because he wanted them to burn in hell. ¿Ves? Jonás no quería compartirle a esas personas porque él quería que ellos se quemaran en el infierno. Jonah didn't want God to forgive them. Jonás no quería que Dios los perdonara. See, Jonah knew God. Porque ves, Jonás conocía a Dios. Do you know your God? ¿Tú conoces a tu Dios? If you do, then you know, just like Jonah, he's gracious and compassionate and slow to anger and abounding in love. Si tú lo conoces, entonces igual como Jonás sabes que él es bondadoso, compasivo y lento para la ira y lleno de amor. Church, that is our God. Ese es nuestro Dios, iglesia. Amen? Amén. Now, Jonah knew that God was willing to forgive anybody that would repent. Ahora, Jonás sabía que Dios estaba dispuesto a perdonar a cualquier persona que se arrepintiera. He knew that there was no sinner too far away or too low that God couldn't and wouldn't forgive. Él sabía que no había ningún pecador que estuviera tan caído, tan retirado, tan lejos que él no pudiera alcanzar. We'd call Jonah a hypocrite. What's that? Le llamaríamos a Jonás un hipócrita. ¿Qué es esto? He wanted all the blessings and forgiveness of God himself, Él quería todas las bendiciones y el perdón de Dios para él mismo, but he didn't want the people around him to have it. pero no quería que la gente a su alrededor lo tuviera. And this is how it always works out in the life of believers that are like this. Y les voy a decir cómo es que esto obra en la vida de los creyentes que son así. They love to receive God's forgiveness, but ask him to forgive the people that have wronged them. Forget it. You don't know what they've done to them. Ellos quieren recibir el perdón de Dios, pero les pides que ellos perdonen a la gente que les ha hecho mal. No, olvídate de It's eso. called wicked sin. It's hypocrisy, guys. Eso We can't let it happen. es un pecado malvado y es hipocresía. Now, I can understand why Jonah felt this way. Ahora puedo entender por qué es que Jonás se sentía así. These guys were wicked. Estas personas eran malvados. Humanly speaking, there's no way Jonah could work up any love for these wicked people. Humanamente hablando, no había de ninguna manera de que Jonás iba a poder tener alguna clase de amor por esta gente. But God never asked Jonah to love him in a natural way. Pero Dios nunca le pidió a Jonás que les amara de una manera natural. God didn't ask Jonah, work it up in him. No, they don't deserve it. Dios no le dijo a Jonás, ándale, trata de trabajar y de tener amor para ellos. No. See, God was expecting Jonah to love them in a supernatural way. Porque ves, Dios estaba esperando que Jonás les amara de una manera sobrenatural. God wanted Jonah to see him from his heavenly point of view. Dios quería que Jonás los mirara de la perspectiva de Dios. God wanted Jonah to see him with God's compassionate heart. Dios quería que Jonás los mirara con el corazón de Dios, de compasión, Through God's eyes. a través de los ojos de Dios. Guys, when we do that, we can have love for anybody. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces podemos amar a cualquier persona. For Jonah, he wasn't willing to do it. Pero para Jonás, él no estaba dispuesto a hacer esto. So he tried to run away from God's calling and God's direction on his life. Y así que él trató de huir del llamado de Dios y de la dirección que Dios quería que él fuera. Now, there's some really important lessons for us as Christians right here. Ahora aquí hay algunas lecciones muy importantes para nosotros como cristianos. One is, how do we respond when God asks us to do something? Y una es cómo es que nosotros respondemos cuando Dios nos pide que hagamos algo. Some people rebel by doing the exact opposite. Algunas personas se rebelan haciendo lo contrario. That's what Jonah's doing here. Y eso es lo que Jonás está haciendo aquí. Other people weigh what God asks them to do and say, is it something they want to do or is it something they'd rather not? Y otras personas se ponen a contemplar, a pensar si es algo que quieren hacer o algo que no. For example, they hear that we need children's ministry teachers here. Por ejemplo, escuchan de que necesitamos maestros en el ministerio de niños. And they immediately go, well, I'd have to commit to that. I'd have accountability with that. Forget it. That's not for me. Y inmediatamente empiezan a pensar, voy a tener que comprometerme, voy a tener que ser responsable. No, eso no es para mí.
If it's not convenient for them, they're not going to do it. Why? Because they're not a servant. Si no es conveniente para ellos, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no son siervos. Guys, that's the Jonah attitudes. Guys, let's not have those. Esa es la actitud de Jonás y no hay que tener esa actitud. When God calls us to do something, we don't need to think we can obey or we have the capability. We just need to say, God, I'm willing to. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no tenemos que pensar si podemos hacerlo nosotros, solamente estar dispuestos a decir, sí, Dios, yo lo haré. And remembering all the time that God's not going to call me to do something, that He's not going to strengthen me to do it. Y recordando siempre de que Dios no me va a llamar a hacer algo si Él no me va a ayudar a poder lograrlo. Remembering that He's going to be with me, and other Christian servants will be with me as I accomplish that. Y recordando que Él va a estar conmigo, al igual que otros cristianos siervos también van a estar conmigo. Now we also see that not only God wasn't the only one that had direction for Jonah's life here. Ahora vemos aquí también que no solamente Dios es quien tenía dirección para Jonás. Satan had direction for Jonah's life. También Satanás tenía una dirección para la vida de Jonás. For us as Christians, we need to remember there's always two paths available for us to travel on. Para nosotros como cristianos debemos de recordar siempre que hay dos caminos disponibles. If you're not aware of that, you're probably walking on the wrong one a lot. Y si tú no estás consciente de eso, entonces es muy probable que estás caminando en el camino equivocado. See, for Jonah, God had a perfect plan and Satan had an imperfect plan. Porque ves, para Jonás, Dios tenía un plan perfecto y Satanás tenía un plan que no era perfecto. You know, I try to remember that Jesus has a specific plan and purpose for my life. Sabes, yo trato de recordar de que Jesús tiene un plan específico y perfecto para mi vida. I try and remember that Jesus has a specific direction that He wants me to travel on. Trato de recordar de que Jesús tiene una dirección específica en la que Él quiere que yo viaje. But the other side of that coin is true as well. Pero el otro lado de esa moneda también es cierto. Satan also has places he wants me to go. Satanás también tiene lugares al que Él quiere que yo vaya. And those are places that I don't want to be at because they bring me misery eventually every time. Y esos son lugares a los que yo no quiero ir porque me van a traer miseria. For Jonah, we see Satan's open door in his life right here in verse 3. Para Jonás vemos la puerta abierta de Satanás para su vida aquí en el versículo 3. Jonah went down to Joppa and there Satan opened a door wide open for him. Jonás bajó a Jope y vemos que Satanás le abrió esa puerta de par en par. He found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard, sailed for Tarshish to flee from the Lord. Donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Satan's plan was so clear for Jonah here. Don't you see that? El plan de Satanás es tan claro para Jonás aquí, ¿sí lo ves? Everything seemed to fall right into place. Todo parecía que encajaba. There was a ship where Satan wanted him to go. Había ese barco donde Satanás quería que se subiera. Jonah had money in his pocket to pay the fare. Y Jonás tenía dinero para poder pagar el pasaje. And I guarantee you, Jonah would have said, God's opening doors for me to go the opposite direction of what He told me. Y te garantizo que Jonás estaba diciendo, Dios ha abierto una puerta para irme al lado contrario, que Él quería que me fuera. Friends, as a pastor, I hear that all the time. Sabes, como pastor, siempre escucho esto. We're moving our family down south. Nos vamos a ir con toda la familia al sur. Is there a church there? I don't know. Hay una iglesia allá, ¿quién sabe? I know I'm going to make a lot of money in a job that my uncle promised me. That must be God, really? Pero sé que voy a ganar mucho dinero, un trabajo que me prometió mi tío. Oh, de veras, es la voluntad de Dios. Going to tear your kids and tear your wife away from the only church they've ever known to go chase after a couple bucks that aren't going to pan out? Vas a alejar a tu esposa, a tus hijos, ir a un lugar, alejarlos del Señor solo por hacer más dinero, por ganar más dinero. Friends, we need to be looking for Jesus' open doors in our lives. Nosotros necesitamos estar buscando a que Jesús abra puertas en nuestras vidas. But we also need to be very aware that Satan can open doors too. Pero también tenemos que estar muy conscientes de que Satanás también abre puertas. For Jonah, he's walking right into Satan's path and he is fleeing away from the Lord. Para Jonás está caminando en la dirección de Satanás y está alejándose del Señor. So how do we know if it's Jesus opening the door or Satan? Entonces, ¿cómo podemos saber si es el Señor que está abriendo la puerta o Satanás? We stay in constant fellowship with Jesus. Pues por eso nos mantenemos en constante comunión con Jesús. We line up our decisions with God's Word. Alineamos nuestras decisiones con la palabra de Dios. We seek out godly counsel from our pastors in our church and other Christians we respect. Y buscamos consejo piadoso a través de los pastores en la iglesia, otros cristianos que respetamos. And so we're bringing up each and every situation and decision to Jesus. He's got an opinion on it if we're listening. Y así que llevamos toda situación, toda decisión a Jesús, porque Él tiene una opinión si nosotros queremos escucharla. We'll continue on by reading here in chapter 1, verses 4 through 9. I'll let you do that. Y continuando aquí, vamos a leer del versículo 4 al 9.
Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte cayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. So Jonah's trying to run away from God here. Así que Jonás aquí está intentando de huir de Dios. Have you ever tried to do that as a Christian? I have. ¿Nunca has intentado tú de hacer esto como cristiano? Yo sí. Couple things I found out. One, you can't do it. Unas cosas que aprendí es de que, número uno, no puedes huir de Dios. Two, if you're a real Christian, you've got too much of Jesus to enjoy the world, and you have too much of the world to enjoy Jesus out there. Y número dos, si tú eres un cristiano, tienes demasiado del Señor para disfrutar el mundo y tienes demasiado mundo para disfrutar del Señor. All those people that pop into church for a couple months and go back to the world, never come back, they were never Christians in the first place. Aquellas personas que vienen a la iglesia por unos meses y después se van al mundo y nunca más regresan, pues nunca fueron cristianos para comenzar. But guys, Jonah's trying to run away from God's will and God's plan. Pero Jonás está intentando de huir de la voluntad de Dios, del plan de Dios. So this was a miserable journey for Jonah. Y así que era una jornada miserable para Jonás. Really, it's as if Jonah had run away from God and run back into the world. Y en verdad es como si Jonás hubiera huido de Dios y había regresado al mundo. Jonah's surrounded by non-Christian sailors. Y Jonás aquí está rodeado de marineros que no son cristianos. You know, and the worst part of this journey is Jonah was in sin. Y sabes, lo peor de esto es de que Jonás estaba en pecado. Because he's in sin, Jonah has no fellowship with his God. Y porque Jonás estaba en pecado, no tenía nada de comunión con su Dios. God wasn't speaking to Jonah. Dios no le estaba hablando a Jonás. God wasn't giving Jonah new revelation. Dios no le estaba dando a Jonás nueva revelación. God wasn't giving Jonah a new plan. Dios no le estaba dando a Jonás un plan nuevo. God had already spoken to him, go to Nineveh. Dios ya le había hablado, ve a Nínive. And until Jonah was going to obey that simple command, he would not hear God's voice again. Y hasta que Jonás obedeciera ese mandato, de esa instrucción de Dios, no iba a volver a escuchar la voz de Dios. Now, does this mean God was mad at Jonah? Ahora, ¿querría decir esto que Dios estaba enojado con Jonás? No, God wasn't mad. No, Dios no estaba enojado. We're going to see that really through this whole story, God chases after Jonah, saying, come back. Y en verdad vamos a ver en esta historia de que Dios está persiguiendo a Jonás diciéndole regresa. See, Jonah was a believer. Porque ves, Jonás era un creyente. And God wasn't going to leave him alone until Jonah was back walking with his heavenly Father. Y Dios no lo iba a dejar solo hasta que él regresara a caminar con su Padre Celestial. And so here in these verses, we see God's hand come into Jonah's life to give him some help. Y así que aquí en esos versículos vemos la mano de Dios que viene a la vida de Jonás para darle ayuda. Look at how God did it here in verse 4. Y mira cómo lo hace Dios aquí en el versículo 4. The Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. God sent a storm into Jonah's life to grab his attention. Dios envió una tormenta a la vida de Jonás para así tomar su atención. There are times when the storms and trials in our life can be a sign that we're not walking in the places God wants us to be. Hay ocasiones cuando las tormentas en nuestras vidas nos avisan de que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Not always. No siempre. But if you're miserable and hitting closed doors, first thing you got to look at is your life. Pero si te estás pasando unos tiempos miserables y ves puras puertas cerradas, lo primero que tienes que hacer es examinar tu propia vida. God, is there sin in my life? Is this storm a storm of correction for me? Y preguntar, Dios, ¿hay pecado en mi vida? ¿Esta tormenta es una tormenta de corrección? If there is, repent, the storm will end. Y si así es, entonces arrepiéntate y la tormenta va a terminar. But it might not be a storm of correction. Pero tal vez no sea una tormenta de corrección. Might be a storm of normal life. Tal vez sea una tormenta de la vida normal. Might be a storm of time to grow. O una tormenta para crecer.
For Jonah, God was showing him, it's not going to be easy for you to rebel against me. Ahora para Jonás, Dios le estaba demostrando que no iba a ser fácil el que se rebelara contra Dios. I promise you, God had been speaking to Jonah's heart through a still small voice. Y te prometo que Dios le estaba hablando a Jonás a través de una voz quedita en su corazón. Jonah tried to pretend like he wasn't listening. Y Jonás estaba fingiendo como si no estaba escuchando. When we reject the still small voice, then God has another way to grab our attention. Cuando nosotros estamos ignorando esa voz quedita, Dios tiene otra manera de llamar nuestra atención. It's through the pain of a storm or a trial in our life. Y es a través del dolor de una tormenta o una prueba en nuestras vidas. So this storm on the sea is raging. Y así que esa tormenta en el mar está rugiendo. And look what's happening on the boat here in verse 5. Y mira lo que está sucediendo en el barco aquí en el versículo 5. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. But Jonah had gone below deck where he lay down and fell into a deep sleep. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. These non-believing sailors are praying to their false gods. Estos incrédulos marineros están orando o clamando a su Dios falso. And Jonah, the only believer on the entire boat, isn't praying, he's sleeping. Y Jonás, el único creyente en el barco, no está orando, está durmiendo. Jonah misses the prayer meeting and he's the only believer there. Guys, that's sad. Jonás pierde la junta de oración y es el único creyente ahí. Eso es triste. So as we read here in verse 6, the captain of the ship comes and wakes up the prophet Jonah. Y así que como leemos en el versículo 6, el capitán del barco viene y despierta a Jonás. Pray to your saint, pray to Mary, pray to whoever you want to, but let's see if your prayer will work. Ora a tus santos, ora a la Virgen, ora a tu Dios, a ver si sirve tu oración. Can you imagine how Jonah felt here? ¿Te imaginas tú cómo se sentía Jonás aquí? Talk about conviction, guys. Ouch. Hablando de convicción, aquí lo vemos. So these sailors cast lots to see why the storm came, and the lot falls on Jonah. Y así que los marineros empiezan a echar suertes a ver sobre quién cae y cae sobre Jonás. So they ask Jonah, who are you? What's going on? Y le preguntan a Jonás, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que está sucediendo? Friends, to Jonah's credit, he was honest. Look at what he says in verse 9. Y para el crédito de Jonás fue honesto, mira lo que dice. I'm a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the land. Dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Jonah tells them the truth, that he worshiped the true and living God. Y Jonás les dice la verdad de que él adora al Dios vivo y verdadero. Guys, Jonah was a child of the Father. Jonás era un hijo del Padre. And because of this, the Father wasn't going to let Jonah stray too far away. Y por ello es de que Dios no iba a permitir que Jonás se desviara demasiado. So God was going to use this storm to teach Jonah important lessons. Y así que Dios va a usar esta tormenta para enseñarle unas lecciones importantes a Jonás. Friends, we need to remember God works the same way in believers today. Y necesitamos recordar de que Dios obra de la misma manera en los creyentes hoy. God has a course for every one of us as Christians today. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros como cristianos hoy. There's going to be good times and bad times in this journey. Y van a haber tiempos buenos como tiempos malos en esta jornada. There's going to be some victories and defeats. Y va a haber algunas victorias y algunas derrotas. But if we fall too far away from the path God has and we ignore the still small voice, He will be forced to bring a storm into our life. Pero si nosotros nos desviamos del camino que el Señor tiene para nosotros y ignoramos la voz quedita que Él nos usa para hablar, entonces va a tener una tormenta en nuestras vidas. Can we avoid those storms of correction? Yeah, we can. Ahora, ¿podemos nosotros evitar esas tormentas de corrección? Sí, sí podemos. By sticking close to Jesus and loving Jesus and His church. Manteniéndonos cercas al Señor, amando al Señor y su iglesia. Guys, God created Jonah for a specific purpose with a specific journey in mind. Dios creó a Jonás con un propósito específico, al igual que con una meta, un plan específico. And as a Christian, God has created each one of us the same way. Y como cristianos, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros de la misma manera. And that should excite us. Y esto debe de emocionarnos. God created us for a specific plan and purpose. De que Dios nos creó con un plan y propósito específico. I love the way the Apostle Paul puts this in Ephesians 2:10. Y me gusta de la manera que el apóstol Pablo lo pone allá en Efesios 2:10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. That means God has created you to do special works that He only has equipped you to do. Esto quiere decir que Dios te ha creado para hacer algo específico que solamente te ha capacitado a ti
para que lo hagas. Your job is to stick to him, lean on him, and follow him, guys, and you will complete your course. Tu responsabilidad solamente es de que te acerques a Él, de que sigas cerca de Él y vas a poder cumplir tu meta. Don't choose to run away like the prophet Jonah did here. No escojas de huir de Él como lo hizo el profeta Jonás. Because God will love you enough to pursue you and chase after you and bring you a storm if he has to. Porque Dios te ama lo suficiente para estar persiguiéndote, estar buscándote, llamándote y traer una tormenta a tu vida si tiene que hacerlo. And again, that's what he's doing in Jonah's life here. Y de nuevo esto es lo que está haciendo en la vida de Jonás. We'll finish up chapter 1 by reading verses 10 to 17 together. Y vamos a terminar el capítulo 1 leyendo el versículo 10 al 17. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver eso se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Friends, I love what's going on here. Me gusta lo que está sucediendo aquí. Because all these other sailors, they were fake believers. They had fake gods that did nothing in their lives and meant nothing to them, really. Porque todos estos otros marineros que eran creyentes falsos, tenían dioses falsos, clamaban a un Dios que no hacía nada para ellos. And then they see real faith in Jonah, and they see a real God that has real power. Y después ven una fe verdadera en Jonás y ven a un Dios verdadero que tiene poder real, verdadero. And all of them step back and go, wow, your God is a true and living God, Jonah. Y cada uno de ellos toma un paso atrás y están asombrados diciendo: tu Dios es un Dios verdadero. Friends, I love it because that happens here with you guys all the time. Y sabes, esto me gusta porque esto es lo que sucede con muchos de ustedes aquí. You guys bring non-Christians here to church and we love it. And if you're a non-Christian, welcome. Ustedes traen a incrédulos aquí a la iglesia y nos encanta que lo hagas. Y si tú eres un incrédulo aquí hoy en la iglesia, bienvenido. And these people don't have a real relationship with Jesus. They don't sing to Jesus. Y estas personas no tienen una relación verdadera con Jesús. No le cantan, no le alaban. And then they see a church full of Christians that really love Jesus and care about His word to them. Y después ven a una iglesia que en verdad aman al Señor y que les importa la palabra del Señor. And they go, whoa, you have the true and living God. Y dicen: tú tienes el Dios vivo y verdadero. And then just like these sailors, they have to make a decision. Will they follow the true and living God or continue and go back to their useless idols that have no power and have no meaning? Y así como esos marineros tienen que hacer una decisión, y es el de que si van a alabar, adorar al Dios vivo y verdadero, o si van a regresar a sus ídolos que no tienen ningún poder. Now on the other side, Jonah's storm caused everybody on the boat to suffer. Ahora, del otro lado de la moneda vemos que la tormenta esta por causa de Jonás hizo que todos los demás sufrieran. The suffering and fear touched every single person on this big boat. El sufrimiento y el temor tocó a cada persona en este barco. What that means is they were all touched by Jonah's sin and rebellion. Y lo que quiere decir es de que todos fueron tocados por el pecado y la rebelión de Jonás. The Bible shows us this lesson again and again. Y la Biblia nos enseña esta lección una y otra vez. That our sin is never private. It always affects and trashes the people around us. They're the ones we love the most. Y es de que nuestro pecado nunca es privado, sino que siempre afecta, toca, daña a la gente que más amamos. And sometimes we force God as our loving Father to discipline us. And again, it affects people around us. Y a veces forzamos a nuestro Padre amoroso que nos discipline y nuevamente afecta a las personas a nuestro alrededor. So this storm is raging and Jonah comes up with a plan to end the storm. Did Y you así notice that? la tormenta está rugiendo y Jonás tiene un plan para terminar la tormenta. ¿Sí se dieron cuenta?